más o menos. Sí, 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 estoy de acuerdo. Bueno, pues bienvenida, ¿cómo te dicen? María de Lourdes, Lourdes. María, Ah, María, siempre he ido por María. Bueno, de niña me decían Lourdes, Macuca, pero prefiero María. ok, bueno, María. Pues bienvenida y queremos platicar un poco acerca de cómo es de esta novela, primero, ¿qué otras cosas tienes escritas que no, yo no te conocía y que bueno, a ver, cuéntanos un poco como de tu carrera como escritora y ya entramos directamente a la parte de la novela. Bueno, les voy a dar un tour de mi espacio aquí. Miren qué bonitos árboles que tengo aquí Sí, atrás. está En padrísimo. Washington tienen su casa y aquí tengo mis libros que he escrito, entonces se los enseño una por una. Esta es la primera novela, Los Hijos del Mar, que es otra novela histórica, está gordita. Y esa fue mi primera novela y trata sobre mis padres, bueno, mis abuelos cuando migraron a Veracruz y dos ¿De dónde familias. migran? La abuela, les voy a enseñar entonces, acá. Aquí están todos los protagonistas de esa novela. ¿Verdad? Entonces, mi padre, mi abuelo era farmacéutico aquí en Catemaco, Veracruz. Este es Mm, del lado paterno. Y luego mi abuela del lado materno, ellos eran de Sevilla, aquí. Está el tatarabuelo y ella es mi abuelita, que se quedó viudo con todos estos niños. Y de la parte de mi abuelo Manuel, aquí está, él era vasco. Entonces, es una mezcolanza. Ha sido el País Vasco, el vasco que viene a México a trabajar en el café, que es el tema que me está ocupando en esta novela que estoy escribiendo ahorita. Entonces, la verdad la escribí para mis hijos. Nunca me imaginé que una editorial lo hubiera que querido, que la quisieron y me abrió las puertas a esto que es la escritura. Por ahí fui finalista de unos premios y entonces pues dije, esto me gusta este oficio. No creo que mis hijos la hayan leído, ¿eh? Pero ya no les quiero preguntar. Pero bueno, esta novela originalmente fue para ellos. Y después escribí Más allá de la justicia, que es una novela contemporánea muy diferente porque como estaba yo empezando, dije, bueno, ¿será que puedo ir de la novela histórica a la novela contemporánea? Y me puse ese reto. Entonces, esta segunda novela que es Flaquita, la mandé, es contemporánea, tres mujeres investigando casos en la corte aquí, en el estado de Washington, y está basada un poco, yo no soy la protagonista, me acusan de ser la protagonista, pero no, ¿eh? Porque yo siempre le he sido fiel a mi marido. Pero bueno, esa novela, un hermano mío que vive en Cuernavaca la mandó, no fue un hermano, fue mi hermana, manda la novela al Premio Planeta, nada menos, y que queda como finalista entre las 10 finalistas, y entonces pues me dio el pretexto de ir a Barcelona a participar en ese evento, y bueno, esa novela ya está. Y Ok, después ¿esa cómo escribí se llama? ¿Cómo se llamó esa? Perdón. Más allá de la justicia. Ah, ok. Y como no se trataba el escenario era aquí Estados Unidos y se trata de personajes, eh, una mexicana, pero otros norteamericanos, la gente que tenía en aquel entonces no pudo colocarla con ninguna editorial a pesar de haber quedado como finalista del Premio Planeta. Entonces yo me aburrí de esperar y la colgué en Amazon y ahí la encuentra. Y después escribí La Casa de los Secretos, está, ¿verdad? Porque me gustó tanto el género histórico que decidí regresar a ese género y esta vez pues quise hacerle un tributo a México. Bueno, de esa novela ya vamos a hablar. Ok, Y después gracias. de esa novela, recientemente,
publiqué otra vez con Planeta esta, que se llama La Maletita Azul, que es otra novela histórica. Esta salió en mayo y sí hice un recorrido en México y es una novela también histórica, pero está basada en una historia de la vida real y habla de los niños de Morelia, que no sé Que si sí, ustedes... que es justo la que leímos y mi Ah, esa fue sigue, la que leyeron. sí, Ah, ok. y Ok, yo pensé justo, que habían leído La Casa de los no, no, Secretos. no, leímos La Maletita Azul, que es la que me mandó a mí también Planeta, y Ah, ok, justamente, bueno, ya si quieres entramos en materia, pues para hablar sobre la decisión que desencadena esta historia, ¿no? Porque en varias entrevistas mencionas, por ejemplo, que Pérez, ¿no? Así se dirá, Pere, o sí, sí, ¿verdad? se dice Pérez. Ujú. Decide enviar a sus hijas a México, que ya lo vimos. Pero esto desencadena tu historia, o sea, querías explorar más profundamente la desesperación de un padre en tiempos de guerra o las consecuencias emocionales o la ética de decisiones y un poco de abuso de parte de él, de violencia de parte de él. eh, Primero, ¿qué desencadena que escribas de esto? Y dos, ¿por qué partimos de eso, de un acto violento de Pere? ¿Qué es lo que lo motiva realmente? En tu mente, ¿qué fue las decisiones que tomaste? Claro, claro. La verdad es que yo comencé esa novela en el 2018. Cuando tuve la oportunidad, me invitaron a hacer el Camino de Santiago, algo que yo siempre quise hacer. Vi la oportunidad y dije, me voy. El Camino de Santiago el día de hoy es algo muy diferente de lo que era, de lo que fue en esos años. Además, en aquel entonces era la primera presidencia del señor que ocupa la Casa Blanca en este país. Y yo, habiendo representado a niños en la corte, latinos y familias de migrantes, me tenía muy consternada este tema de, de que teníamos a niños enjaulados en la frontera. Entonces yo no lo superaba y dije, pues en el camino de Santiago voy a, no sé, a orar, a razonar, a tratar de entender qué es lo que está pasando y cómo puedo yo ayudar. Entonces me encontraba en este camino cuando conocí a alguien me dijo en el camino hay una mujer mexicana que canta muy bonito haciendo el camino. Y eso me sorprendió porque había muy pocas personas mexicanas. Entonces la busqué, la encontré, ella caminaba con su hermana, yo con su hermano, yo caminaba con mi hermana y me voy a cambiar porque me está dando mucho el sol. Y entonces decidí, ok, empezamos a platicar, efectivamente cantaba precioso, porque allá cuando llegabas a las iglesitas, a la, a la, a la misa de los peregrinos, entonces ella cantaba y cantaba precioso. Entonces el hermano le dijo, ella se llama Grace, dijo, oye Grace, María es novelista, ¿por qué no le platicamos la historia de mamá? Y me contaron la historia de su mamá, que fue Carmen, una de las niñas de Gary. Carmen Gary es Mm, el apellido, una de las niñas de Morelia. Y Carmen de adulta eh, se convirtió en poetisa. Y entonces, por eso en el libro La Maletita Azul al principio, no sé si notaron, hay un poema. Y ese poema es de la Carmen de la vida real. mm, Entonces, cuando regresé, estaba yo escribiendo la novela sobre el café que ahorita estoy terminando, Las fincas del Soconusco, pero ya ese tema ya no me soltó. ¿Por qué? Porque yo empecé a ver las similitudes de lo que había sucedido durante la Guerra Civil en España y lo que estamos viviendo el día de hoy con los migrantes, con las separaciones de familia, con la persecución de individuos mm, que ocurren por una diferencia de ideologías. Entonces yo dije, esto lo tengo que escribir. Además, acababa yo de terminar La Casa de los Secretos, que abarcó 100 años de la historia de México, y nunca oí de los niños de Morelia. Y me pregunté, ¿cuántas personas, yo soy mexicana, soy de Veracruz, cuántas personas no,
no habrán escuchado esta historia, verdaderamente necesitan escucharla. Entonces hablé con Grace y le pedí permiso, ¿me ayudas a escribir esta novela? Va a ser una novela histórica ficción, lo cual quiere decir que no va a seguir fielmente la historia de tu madre, pero sí la historia, voy a tratar de incluir la narrativa y los testimonios de todos los niños de Morelia. Y entonces ella me dijo con mucho gusto y nos pusimos a trabajar. Oye, ¿y si te tomas muchas licencias, literarias? O sea, la historia varía mucho con respecto a lo que te contó ella y tú lo modificaste, o en qué, bueno, por decir de alguna manera, ¿en qué porcentaje realmente conservas la historia que te contaron? Porque puede haber Sí, como esta sí, sí. parte de ficción como para que la estructura fluya y la narración fluya. Bueno, O puedes les literalmente cuento. inventarte un montón de cosas, No, ¿no? sí, literalmente me inventé también y les voy a decir que me inventé y que fue más de la vida real. Y si algo queda fuera y tienen dudas, me preguntan y yo con gusto se los digo. Cabe decir que cada capítulo yo lo terminaba y se lo mandaba a Grace para que ella me diera su visto bueno, ¿verdad? Entonces yo me apegué a la historia de Carmen tal cual fue, excepto que, que Carmen en la historia verdadera fueron cuatro hermanitas las que se subieron al barco, no tres. Entonces, cuatro que se subieron al barco y una hermanita que se quedó atrás. Cuando yo me embarqué en este proyecto, los descendientes de esta cuarta hermanita no querían que se mencionara. Entonces, como yo ya he pasado por ahí, con mi primera novela me tocó de unos parientes que no les gustó para nada que escribiera yo sobre ellos, ahí aprendí, es que yo no necesito, yo puedo respetar los deseos de otras personas y no incluirlos, tan sencillo como eso. Entonces yo saqué a esta cuarta niña y cambié todos los nombres de todos los personajes, ¿verdad? Y también agregué personajes y les voy a decir por qué. Porque había muchos huecos en la historia que me platicaba Grace en cuanto a tiempos, en cuanto a experiencias, porque su mamá pues no le platicó todo lo que había vivido. Es más, muchas de las niñas quedaron tan traumatizadas que no hablaron de lo que les había pasado. Querían que sus hijos, sus nietos supieran cosas, solo cosas bonitas y no sabían para qué revivir todas estas dolencias, ¿no? Entonces, cuando me metí a investigar fuentes, qué había ya en la literatura, qué había ya de documentación, me encontré con poca literatura histórica, sí que unas memorias, dos que tres memorias, pero escritas por varones, no por mujeres. Sí, hubo una de una mujer y había, pero sí había los documentales que se habían hecho, entrevistas que le habían hecho a los niños, porque justamente estaban celebrando los 100 años de los niños de Morelia. Entonces, claro, yo me metí por ahí y empecé y escuché y leí sobre los testimonios de estos niños y niñas y fui armando un esquema, la novela de acuerdo a estos eventos que todos parecían repetir. Y entonces los escribí tal cual. Por ejemplo, cuando ellos llegan a Veracruz y encienden los cohetes y los niños creen que están en otra guerra, así fue. Y a boca de muchos de estos niños, del testimonio de estos niños. Esta otra escena, cuando están en el comedor y avientan las tortillas, así fue. Y esta es parte de esta novela porque otra vez muchos de ellos repetían esa historia. El niño que se electrocuta era un tema que se repetía y se repetía. Entonces, ahora lo que no había, lo que me inventé. Yo me inventé a Sor Lucía, por ejemplo. Ella, y alguien me ha dicho, es que tú, María, te inventas monjas en todas tus novelas. No me había dado cuenta, pero es verdad, y no sé por qué, ha de haber ahí un problema psicológico. Pero bueno, Sor Lucía no pudo haber sido una maestra en esta escuela, porque esta escuela era una escuela militar, totalmente laica. Entonces, que lo sepan de antemano, eso no es verídico. Inventé personajes como Sebastián.
¿Y por qué? Porque Sebastián representa todos estos niños que vinieron no de buenas familias o de madres y padres, sino que los mandaron de los reformatorios, que eso se convirtió en crítica dentro de la política de México, que aquí nos están mandando la basura, ¿verdad? De los españolitos que no sirven de nada. A mí me pareció importante esa figura de un niño que llega de esa situación, de por sí ya traumatizados, todos estaban traumatizados por lo que habían vivido, ¿verdad? Pero aún más por venir de no familia, de un reformatorio, y que desaparecieron. Entonces, yo no sé si ustedes se dan cuenta que en un momento yo desaparezco a Sebastián de la novela, y eso fue al propósito, porque así hubieron niños que llegaron, desde que llegaron a Veracruz, el conteo de los niños que llegaron, al conteo de los niños que llegó a la escuela, había disminuido y nadie supo qué pasó con esos niños. En Veracruz la historia es que uno de esos niños se quedó ahí, en el puerto, se escapó y se volvió bolovanero, pero desafortunadamente ya no me tocó encontrarlo y documentar ese dato. Oye, y Amparín, ujú. no, perdón, continúa. Amparín es otra figura ficticia, porque claro, en la vida de Carmen, pues afortunadamente ninguno de sus papás fallecieron, pero sí hubieron muchos niños que recibieron esa carta que recibió Amparín. Entonces yo por eso creo el personaje y la incluyo. Y ¿Sí? sí las mandó el papá así a escondidas de la mamá? Eso es, Eso es verídico. y que, Eso fue el total. Y yo quiero que ustedes, mis lectoras, me digan, porque yo como escritora, pues escribí como fue, tal fue, y traté de perfilar a este personaje sin juzgarlo, ¿verdad? Traté de acercarme a quien los nietos me describieron que fue, pero tampoco juzgarlo, porque finalmente, ¿quién sabe qué haríamos nosotros si estuviéramos en esa situación? ¿No? bueno, sí, lo que pasa es que lo que es criticable, digamos, o sea, sus razones, sí, quién sabe qué haríamos, ¿no? O sea, poner a salvo a los hijos, pero ocultárselo a la mamá es lo que me parece a mí muy violento, o sea, lo que ahora llamaríamos violencia vicaria, ¿no? Demasiado violento y me intrigaba un poco saber si realmente fue así y, y ¿por qué? O sea, ¿no les intrigó a ustedes? ¿O simplemente un hombre violento que quería vengarse de la... O sea, ¿cuál fue la verdadera motivación del hombre? ¿Salvar a las hijas o fregarse a la exmujer, no? Que nos digan las lectoras. ¿Ustedes qué piensan? A ver, Alma. Hola María, oye, Hola. no sabes cómo, y Esperanza, la verdad, cómo aprecio estas sesiones, se me hacen de lo más ilustrativas, interesantes, escuchar de o sea, de la voz de quien lo puso en palabras, qué tenía en mente, en el corazón, qué investigó, qué vio, qué inventó, o sea, porque todo es parte de lo que al final vemos como resultado en una novela. Y y bueno, pues yo me quedé con la percepción, y también tengo una pregunta si se vale, de una vez. O sea, me quedé con la percepción de eso. Yo creo que él es como desafortunadamente, un representante de un sector de la población de hombres que son así. O sea, que son desafortunadamente, que también entiendo que la gente siempre somos resultado de alguien. ¿Sí? O de algo, o de las circunstancias, o de la vida misma, o de lo que te haya tocado, porque su mamá tampoco era precisamente una perita en dulce, o sea, la mamá de él, ¿no? Entonces, como que puedes percibir un poco también la violencia en ella. Entonces, yo creo que él, así lo percibí yo, lo hizo, o sea, no dudo que las amara a las hijas, pero sí tenía un rencor exacerbado por su ex esposa. Y pues, y él lo dice, y él lo describe de una de sus hijas,
que o sea, la que menos, no dice que es la que menos quiera, sino con la que no puede tratar tanto, porque es la que más se parece físicamente a su mamá, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, pues todo eso, yo creo que él es como, más como resultado, igual, no quiero, o sea, no quiero juzgar porque cada quien somos resultados de una circunstancia, y yo creo que él es una revoltura entre rencor, entre violencia contra su esposa. El resultado es horrible. Al final de cuentas, haya sido porque no quería a sus hijas, haya sido porque no quería a la ex esposa, haya sido por lo que haya sido, el resultado fue horrible. Eso es lo que yo percibí y eso es lo que sentí. Yo sí había leído algunas otras historias ya relacionadas con los niños de Morelia. Y todas son así, tristes y desgarradoras, y algunas tienen final feliz, no todas. Entonces, y tengo, o sea, y una cosa que quería preguntarte es, porque cada quien en nuestra cabeza y de acuerdo a nuestro bagaje personal, hacemos una historia, ¿no? Entonces, la maletita azul, pues, ¿qué simbolismo tenía para ti? Porque pues, para mí es así como los recuerdos y como que vas con como caracol, ¿no? Con todos tus recuerdos, con tus vivencias, con tus cosas guardadas en una maletita que tú le pusiste la maletita azul. Pero para ti, ¿qué simbolismo tenía esta maletita? Porque además así nombraste el libro. Entonces me Sí, interesa y muchísimo saber. les voy a enseñar, es que las estoy paseando por todos lados. No importa, está de Les lo más quiero enseñar interesante. entre de lo que Andamos tengo en Washington aquí. contigo. Sí, claro. ¿Vieron? Se aprecia, Sí. es la maletita azul. Aquí la tengo. ¡Ay, wow! Sí. ¡Qué Bueno, padre! definitivamente es una metáfora de vida para mí, porque coincidencialmente en ese momento estaba yo pues haciendo el Camino de Santiago con una mochilita, no maletita, pero mochilita pequeña. Eh, no me acuerdo de qué color era, no creo que era azul, pero lo que sí viví y se vive cuando uno hace el camino es el aprendizaje es, tú empiezas con el montón de cosas, ¿no? Que crees que necesitas y conforme vas caminando y te vas cansando, vas dejando en todos los lugares que puedes, vas dejando Soltando todo lo que lastre. no... Exacto, porque ya el cuerpo no aguanta. Y a que entonces todos los días tú te preguntas, bueno, ¿esto verdaderamente lo necesito? Entonces, ahí el aprendizaje también, para mí. Bueno, ¿qué tanto cargamos con nosotros en esta vida? ¿Y qué tanto necesitamos? ¿Y qué tanto debemos de dejar atrás, no? Y eso es algo que encaran nuestras familias migrantes a la hora de huir, tal como fue con esta niña, ¿no? Cuando no tienen tiempo, aquí, todos los días aquí está la migra, está tocando la puerta. ¿Qué te llevas? ¿Qué dejas? ¿No? Y, y lo interesante es, bueno, y además quiero decirles que fue verídico. Eso parte fue totalmente verídico, incluso la maletita azul. Y la maletita azul tal cual la describo en el libro. Y entonces por eso uno de los capítulos es así, porque yo quería que mi lector viera esta maletita de cartón que cada niño tenía que cargar y en la que tenía que poner solamente una o dos mudas, y Ujú, eso, porque además se les dio un uniforme, ujú, ¿verdad? Cuando yo he hablado con lectoras y lectores que han migrado y reconozco el privilegio mío y de todos nosotros que no hemos estado en esa situación, ese es un privilegio que hay que agradecer. Y les pregunto a ustedes qué harían si lo tuvieran que volver a migrar. ¿Qué se llevarían o qué se trajeron ya en estas migraciones, en estos momentos? Y la respuesta que surge una y otra vez que me ha llamado mucho la atención es que no llevarían nada, no se llevarían nada, porque ellos ya se han comprobado a sí mismos o a ellas mismas que son capaces, que su esencia, lo que son y de lo que son capaces ya lo llevan adentro, ujú. incluyendo los
recuerdos y el amor por, por su familia querida. Entonces, para mí esto también ha sido un gran aprendizaje. Y tú lo decías ahorita, nos comentabas de, o sea, la misma familia, no eran tres, eran cuatro las que emigraron. Y una familia no quiere, o sea, ha de ser tanto el dolor que se llevaron en esa maletita azul, que siguen conservando y la atesoran y la abrazan, que no quieren tocar el tema. Y las otras tres familias seguramente han podido tener un proceso de sanidad que les permite, o por lo menos la familia de Carmen, que le permite dejarlo en un libro. Mil gracias Gracias por la pregunta. sí, muchas gracias a ti. Y yo Gracias, Estela. no, al contrario, yo lo vi también como una metáfora de lo que te mantiene unido con tu vida anterior. O sea, aferrarte a una maletita también es una forma de aferrarte con lo que estás dejando, ¿no? Y para los niños, esperanza. Esperanza porque muchos de ellos no se deshicieron de sus maletitas, las tenían justo debajo de sus camas. ¿Por qué? Porque guardaban la esperanza que cualquier día llegaban sus papás y se regresaran a casa. Entonces también era eso, ¿no? Y en cuanto a la muñeca de Carmen eh, y lo que dice Esperanza, la otra Esperanza aquí, que, o quizás fuiste tú, no sé, de mantener algo de tu pasado, algo concreto y físico. Eh, yo a los 3 años perdí mi madre y bueno, esa es otra historia, y es la historia que pueden leer en mi primera novela. Pero sí me acuerdo de lo valioso que era para mí su bolsita. Mi mamá tenía una bolsita y en esta bolsita tenía un lápiz labial y yo la agarraba y la olía. Y vaya, tengo esos vívidos recuerdos de que a través de este objeto que olía a ella, la sentía muy cerca de mí. Claro. ¿Alguien quiere hacerle otra pregunta? Anímese, Silvia. Ah, Mariana. Perdón, pensé que había sido tú, Silvia. Es que está, en mi pantalla está bien cerquita y se metió la manita de Mariana en tu pantalla, ¿eh? Hola María. Hola. Oye, yo te quiero preguntar lo siguiente. Cuando tú empezaste a escribir la novela, ¿tenías como conciencia plena del tono con el que le ibas a escribir? O sea, porque me pareció que está narrada con una profundidad de ternura que no había leído, ¿no? Y me pregunté si había sido como intencionado de tu parte para atenuar lo doloroso de la historia. Sí hay como, hay momentos tan desgarradores, pero luego como que logras que yo como lectora me recupere porque sentía como tan amorosa la escritura que, que eso atenuaba el dolor y la tragedia de esta historia, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta, si la forma de escribirla fue como muy consciente, así lo hiciste, o te salió por tu historia personal, que ahorita que nos compartes un poco, digo, bueno, igual es tu naturaleza, así escribes simplemente y así te sale, o fue intencional. Gracias. Qué lindas palabras me dices, Mariana. Me hace sentir muy bien, gracias. Am, bueno, si leen otras de mis obras, como La Casa de los Secretos, esto yo creo que es un poco como yo escribo. A mí no, a ver, a mí no me gusta, creo que ya hay suficiente literatura por ahí, ¿verdad? Que describe tan vívidamente los horrores de cualquier situación, que entonces no deja que el lector en su propia imaginación cree la escena. Y yo siempre he dicho, es que no es necesario. A ver, no es tan necesario describir una violación, en este caso. No quiero entrar a detalles, porque ¿para qué?
¿verdad? Mis lectores, confío, si les gusta leer y están leyendo, ya tienen todas las herramientas, toda la imaginación, toda la vida para saber qué tan terrible es una violación, ¿verdad? Si quieren los detalles, pues vayan a los periódicos o entren al internet y ahí se encontrarán cosas espantosas. Ese no es mi propósito. Entonces yo creo que un poco es, y que se me han dicho que así escribo. Escribo las escenas muy, 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 muy dolorosas y fuertes. No pongo detalles, ¿verdad? Que se las imaginen mis lectores, por un lado. Y por otro lado, pues hace mucho tiempo un maestro de redacción decía, si tú a la hora de escribir no estás sintiendo, si quieres escribir una escena triste y no estás llorando, entonces no es triste. Tu lector no se va a sentir triste. Si quieres una escena chistosa y tú no te estás riendo, entonces tu lector tampoco se va a reír. Entonces es bien importante que que yo entre a mi escritura con esos sentimientos ya en el corazón. En el caso de la maletita azul, lo que sí hice deliberadamente fue usar la perspectiva de Carmen. Entonces, la historia está narrada más bien desde el punto de vista de una niña. ¿Cómo una niña puede percibir o no una situación como la que estos niños vivieron? ¿Por qué? Porque yo quería precisamente que mis lectores consideraran que cualquier conflicto bélico, las víctimas más grandes son los niños. Y yo quería traer eso a colación y sobre todo la voz de las niñas, porque literatura de los niños, como dije en principio, ya había y quizás haya que yo no encontré. Pero aquí yo quise regalarle a mis lectores, vamos a considerar qué pasó y cómo se sentirían, cuál sería el punto de vista de unas niñas que lo vivieran. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, Mariana. Sí, muchas gracias. Y creo que lo lograste muy bien y lograste plasmar maravillosamente este vínculo tan profundo de las tres niñas que aunque venían de una familia rota y expulsadas por la guerra, eh, se protegen de una manera total e incondicional durante toda la vida, ¿no? Entonces, eso resulta a mí me resultó como lectora muy conmovedor. Creo que fue la parte que más disfruté y creo que plasmas así cómo es la relación con las hermanas cuando las amas, ¿no? Entonces, eso me pareció muy, muy lindo. Muchas gracias. A ti, Mariana. Sí, Alma. Y sí sigue así la relación entre ellas. Sí, Tú que sigue. Bueno, estuviste ya tan cerca. todas pasaron. Les voy a enseñar, ahí las voy a llevar otra vez. Este, este, no a todo el mundo se los enseño, pero se los voy a enseñar porque Grace, aquí está ella. Ella es la Carmen verdadera de la vida real, Qué guapa. ya de adulta, obviamente. Y este es su poemario. Y este poemario me lo dedicaron y me lo regalaron sus hijos, que tuvo 8 hijos. Ajá. Me lo regalaron con unas palabras tan hermosas. Entonces yo, conforme escribía, tenía este libro aquí, juntitito de mí, a la hora de escribir, porque yo sentía que Carmen me estaba prestando su voz para, para contar, para tratar de hacer ver a la gente, crear un poco de empatía hacia lo que viven los migrantes, porque me parece un tema tristemente actual. Pero bueno, la pregunta era que si toda su vida se llevaron, a ver, 3 de ellas, a 3 de ellas les fue muy bien, se casaron con hombres tapatíos muy católicos, tuvieron familias muy numerosas y ahora es todo un clan de estas familias que están todavía en Guadalajara. 2 de ellas no les fue muy bien y esta fue pues la chiquita Montserrat y la mayor, Merced.
porque pues en ella cayó hablando de la relación de hermanas, ¿verdad? En su rol de hermana mayor, pues le tocó vivir cosas que muy tristes. Entonces a ella no le fue muy bien, pero a las otras tres hermanas les fue súper bien. Y estoy buscando, ya fueron muy felices, una foto donde salen, a ver, aquí está Carmen y el hombre con el que se casó, ¿ok? Y a ver, aquí están las tres hermanas, que les digo ya de adultas, y esta mujer de arriba es Lolita, la que los adoptó. Ya. Ahora, Lolita y su esposo, unos santos, la verdad, dos de sus hijos eran sacerdotes. Cuando llegaron los niños, entonces ellos fueron lo que les dijeron a sus padres, hagan algo, adopten estas criaturas, ustedes tienen una casa grande. Y por ellos fue que la pareja adoptó a las cuatro niñas, más a un varoncito que ya no aparece en mi novela. Grace va a estar en la Feria de Guadalajara porque la maletita azul, en otra reunión con otros lectores que invitaron a los descendientes y éramos casi 300 gentes en ese Zoom. Que eso era lo que te Eh, quería preguntar, si ya se lo habían emos- leído los descendientes. sí, se emocionaron tantos, fue algo mágico, fue como de repente un encuentro de todas estas descendientes, hijos y nietos que estaban diciendo, ah, yo también fui hija de fulanito de tal, de Perenganí. Y las historias que contaron, bueno, hacen ver esta historia de la maletita como algo fácil, verdaderamente increíbles las historias de estas personas. Nadie las ha escrito, yo los dejé con la tarea que ellos tenían que escribir, cada quien la propia historia de sus antepasados. Pero ellos se generó tal interés y tal interés por el libro de Carmen que mandaron a hacer más libros y los van a estar vendiendo en la Feria de Guadalajara, por si van y por si les interesa. Interesante. Oye, y me imagino que en tu proceso de investigación has de haber descubierto cosas terribles y cosas dolorosísimas que probablemente te rompieron en algún momento y que claramente, porque la novela justo tiene este tono del que hablaba Mariana, decides no profundizar de manera explícita. Sin embargo, mi pregunta es, ¿hubo algo que te hiciera, alguna de estas cosas que te hiciera cambiar un poco la perspectiva o el rumbo por donde tenías que abordar esta historia de estas tres hermanas? Es que, a ver, también creo que México queda como muy bien parado, ¿no? En la novela. Y seguramente hubo historias también de terror y deficiencias muy fuertes con respecto al manejo para el gobierno mexicano. Tengo un poco como la duda, porque tampoco es que yo sepa mucho y haya ahondado en investigar. O sea, no todo fue, sí hay un primer gesto de recibirlos, pero no todo debió haber sido miel sobre hojuela. O como, ¿qué descubriste No, y tú? qué interesante que me digas eso, porque otros lectores me han dicho lo opuesto, que bueno, que qué mal que los habían puesto. Lázaro Cárdenas se dio todo el crédito, pero luego fue y los puso en estas escuelas mal habitadas para unos niños como ellos, y luego les pone encima este director que nefasto, ¿verdad? Que detestaba a los españoles y luego la mala calidad de la comida que les daban, etcétera. Entonces, estos otros lectores, lo que sacaron de la historia es que entonces no fue todo como miel de hojuelas. Entonces sí traté de decir ambas partes, ¿verdad? Reconocer que sí hubo un motivo político seguramente por parte de Lázaro Cárdenas, porque pues él era simpatizante del gobierno de España que estaba perdiendo, que fue la República. Y bueno, y por otro lado estaban pues los conservadores, ¿verdad? Y incluso los españoles que ya habían llegado a México
que radicaban y siguen radicando aquí a favor del franquismo, súper católicos, vaya, no estaban de acuerdo con que se recibieran estos niños rojos o ateos. Entonces, bueno, yo traté, no sé si lo logré, de poner la postura de México y de nuestro gobierno, tanto en lo bueno como en no tan bueno. Hubieron cosas, pero les voy a decir algo, en todos los testimonios que yo escuché a boca de los niños que se entrevistaron, todos, a pesar de estas tristezas y a pesar de las carencias, todos estaban agradecidos con México y se sentían más mexicanos que españoles. Unos sí regresaron, pero ya no se hallaron, por decir así, ¿verdad? Entonces, pues, Claro, es que mi pregunta va, no creas que no noté que se maneja como también esta parte donde los ponen, las carencias, el trato y todo, pero lo que digo es que probablemente eso lo pones como de una manera un poco más suave. O sea, si tú descubriste cosas terribles que no estás poniendo, o sea, que esto es sí, como sí, sí una forma de descubrí. mostrar que también hubo carencias, que todavía hubo sus issues de parte y sus manejos de parte de México, pero lo que estamos viendo no es ni la punta del iceberg de lo que probablemente muchas criaturas y muchas cosas sucedieron por parte de, quizás los recibieron y ni siquiera estaban preparados, o sea, toman la foto, el periódico y todo, y hasta ahí palomean, o sea, como esa parte me intriga un poco de tantas historias que a lo mejor pudiste haber descubierto, que incluso rebasan, o sea, como dice, ¿no? La realidad supera la ficción. Sí, eh, hubieron cosas peores y hay testimonios por ahí que ustedes pueden encontrar, pero de los niños, testimonio a boca directa de los niños que yo los entrevisté sus descendientes o los que ustedes también pueden encontrar en internet. No hubo, por ejemplo, yo sabía que hubieron más violaciones de las que creemos que hubo, pero las niñas como que enmudecieron. Los que hablaron públicamente de estas situaciones fueron los varoncitos y no las niñas. Entonces yo tampoco quise inventar esa parte, ¿verdad? Que no tenía yo las fuentes concretas o los testimonios directos. La maletita azul está basada en lo que ellos dijeron que vivieron. Y yo le puse un poco de crema a mis tacos, pero por mi estilo, como le platicaba Mariana, tampoco me gusta recalcar o quitarle la imaginación a mi lector para que ellos puedan vivir la novela. O sea, siempre he sentido que los lectores traen lo que traen adentro ya a la hora de leer la obra, y la obra ya no es mía, es de ustedes. Claro, es que yo me temía que la novela tuviera partes más oscuras, o sea, toda esta historia fuera mucho más oscura. Ujú. Y bueno, que independientemente de tu decisión de no ponerlas, pues que lo hubieras descubierto. Nos decía Mónica Rojas en un Zoom que tuvimos em, que qué fuerte es que las partes más vulnerables son los niños y dentro de eso las niñas particularmente, ¿no? Y aquí con este libro que habla de tres niñas y todo lo que sufren y que bueno, salen bien libradas porque se tienen entre ellas. Creo que ese punto Es, es algo que las salva mucho también de la soledad, del desarraigo, del exilio, de todo, el tenerse ellas, ¿no? Pero que debe ser como las víctimas más fuertes de todos los episodios de guerra, de exilios, de todo, ¿no? Las niñas, el género sí. femenino. No sé si alguien más tenga Yo sí quiero que les digan, por favor, cada una de ustedes que retroalimente y le diga a María de Lourdes
¿qué sintieron a la hora de leer la novela? O sea, ¿con qué se quedan? ¿Cuál fue su feeling? Vamos a empezar con Virginia, que me levantó la mano, luego Irma y Silvia, Verónica y Sol. Todas le vamos a decir Mictala también. ¿Qué sentimos? Pues yo felicito mucho a María de Lourdes, porque de todo lo que yo he leído, y sí he leído bastante, porque ya soy mayorcita, ningún libro me había hecho llorar. Y lloré mucho, yo no sé si por la identificación de que fui huérfana de padre muy pronto, o porque pues también mi padre era de familia alemana y también trae toda la historia otra terrible. Entonces, pero yo sí me ubiqué en todos los momentos, y te felicito porque sí logras que uno completamente quede inmerso en la situación y en los problemas, también en la alegría como dice Esperanza, de las hermanas juntas y todo esto. Pero es una novela que a mí, pues a pesar de que me dolió mucho, me cautivó, porque no la puede uno dejar pendiente, tiene uno que terminar y saber todo, aunque pues ya sabemos todo lo que pasó y las víctimas y demás, pero felicidades. Muy, muy realista, muy verdadera, muy bien escrita. A mí me gustó mucho. Gracias. Gracias a ti, Virginia, ¿verdad? Sí, Sí, muchas gracias. Y ahí esa migración, esos refugiados, alemanes refugiados, también hay grandes historias. Así exacto, es de sí, que, sí, sí, sí. Muchas gracias, María de Lourdes. sí. Felicidades. Irma, porfa. Sí, pues, ¿qué te puedo decir, María? Leí el libro en una semana que personalmente la pasé muy mal, mi esposo en el hospital, no, tragedia, todo bien, pero pues sí, obvio que me llegó, o sea, bastante el libro y también era como mi escape en esos momentos, ¿verdad? Entonces, yo no tengo hermanos, también soy de dos hermanas y nos estamos muy unidas. Entonces, eso me identificaba de cómo ellas se protegían y todo eso, ¿verdad? Y yo creo que eso fue lo que ayudó a, pues, sobrevivir tanta tragedia. O sea, en realidad yo no había leído ese tema, nada de ese tema. Oía algo, ¿verdad? Pero nunca me había interesado, nunca me había tocado. Y el haberlo leído de esta manera, pues fue como, pues así como dice Mariana, como tú escribes así suavecito, suavecito, no describes lo feo, feo, y que eso está bien. Para mí, prefiero ese tipo de lectura. Entonces, por ejemplo, la mayor, o Mercedes, yo pensaba, dije, ha de ser Mercedes, y por eso dicen Merced a la mayor, pues qué triste que le haya ido tan mal y ahorita que lo dices que la realidad también le fue mal, pues la verdad que qué triste porque cuidó mucho a sus hermanas, ¿verdad? O sea, dentro de lo que cabe las cuidaba y todo, ¿verdad? Y bueno, no sé, a veces la vida es dura no sé, o naces con estrella o naces estrellado, ¿verdad? Algo así. Entonces, disfruté mucho tu libro, María, gracias por haberlo escrito y pues me llegó en un momento que tampoco esperaba pasar, pero ya lo pasé. Entonces, fue como mi escape, el refugiarme en el libro mientras esperaba ahí en el hospital hasta que ya salí. Entonces, te agradezco haberlo escrito y que me llegó en el momento que me tenía que llegar. ¿Mm? Irma, espero que tu Sí. esposo esté mejor y Ah, no, lamento gracias que a Dios, hayas sí. pasado por Sí. algo así. Me da gusto oír que ya está saliendo y me da más gusto saber que de alguna manera mi novela te hizo esa experiencia un poco más levadera. Para mí Ujú. eso es como que ya cumplí mi misión, ¿no? Así es de que, bueno, gracias. En cuanto a la relación de hermanos, lo que sí aprendí ejerciendo como abogada de familias que las separaban es, la literatura dice que la relación entre hermanos es todavía más fuerte que la relación padre-hijos. Y esa era mi argumentación a las cortes para que cuando menos, ya que le iban a quitar a los padres los hijos, que cuando menos dejaran a los hermanitos juntos, ¿no? Ujú. Y también
es algo que yo viví personalmente, porque a nosotros, ante el fallecimiento de mi madre y la incapacidad de mi padre, nos separaron, éramos 6. Y entonces ahí aprendí en carne viva lo que es perder a todos tus hermanitos y tus padres de la noche en la mañana. Ujú. Y poco a poco mi padre fue convaleciendo y nos fue reuniendo otra vez. Y nosotros somos súper unidos, vaya, somos uña y carne, al grado que algunos cuñados y cuñadas no han sobrevivido esa relación. Esa relación. No han Sí. sabido cómo manejarla, solo los valientes se han Ujú, quedado. ujú. Pero sí, tener un hermano y una hermana es una gran bendición. Ah, sí, no, definitivamente, eso que ni que. Yo vivo acá en Estados Unidos, también mi caso, gracias a Dios, fue muy tranquilo, nada que ver, ¿verdad? Pero sí, sí he vivido y he visto situaciones bien feitas, ¿verdad? Entonces, como tú dices, esto fue en los 30 y, ¿me entiendes? O sea, es un poquito como que da vueltas, o no sé cómo decirlo, ¿verdad? Sí. Como que no aprendemos, Irma, no Ándale. aprendemos. La historia sí se repite, ¿no? Es cíclico. Cíclico. Entonces, Así. es Ujú. que no me puedo imaginar los que no tienen hermanos o los separan, cómo pueden transitar este tipo de cosas solos, absolutamente solos en el mundo. O sea, y siendo niños, debe ser una cosa espantosa. Vamos, no me da la cabeza ni siquiera para imaginar, ¿no? Todo como ese Voy, sufrimiento y esa soledad. entonces ya les quiero recomendar un libro que se llama Solito y el autor es Javier Mora, creo. A ver, ¿A poco? Solito. Sí, Javier Zamora, Javier Zamora. Ah, Zamora. Se ha ganado el montón de premios y es la historia de un niño que solito hace la migración desde Sudamérica a Estados Unidos y lo que tiene que vivir este niño. Ahora, es una memoria, o sea, que es el autor describiendo su propia historia. Y él dice en el preámbulo o en alguna entrevista que él le llevó 10 años de trabajo con su terapista para poder escribir esta novela. Es un tesoro. Yo que he vivido muchísimos años aquí y he estado involucrada en la migración, había cosas de las vivencias de las personas indocumentadas que desconocía y que gracias a él ahora conozco. Entonces, si quieren, pues ahora sí que imaginarse o saber lo que es hacer una travesía así solitos, les recomiendo ese libro. Muchísimo. Ah, mira, aquí Gracias. dice Cristina Rivera Garza, bueno, a quien yo respeto muchísimo, dice Javier Zamora ha escrito una obra fundamental para entender la tragedia en la que se ha convertido la migración en nuestros tiempos. Pues ahí verán, Es chicas, que lo podemos leer. ella y Javier trabajan en en la misma Ah, universidad, que creo que es aquí en Arizona. Y ahora van a venir juntos eh, a presentar en Seattle. Yo espero poder asistir porque va a ser un gran evento. qué Mi bien. única tristeza es que va a ser en inglés y yo, ay, ¿cómo que en inglés, no? Pero bueno, sí, Pues ya, se los recomiendo. Se llevó muchos premios y se los merece. ok, muchas gracias. ¿Quién falta? Mirtala, Verónica y Sol, de hacerle algún comentario a María para ya ir empezando a cerrar la sesión y agradecerle su tiempo. Vas, Mirtala. Sí te veo con ganas de decir algo. Así Ándale. es. Bien, gracias María, por por adentrarnos ahí en la historia de este libro. Y también ahorita, al momento con lo que te han comentado y ya, o sea, con lo que has estado ah, conociéndote ahorita con tus comentarios, veo la ternura, en ti y eso es lo que se refleja también
en el libro. Y también te quería decir, es la forma como vas desarrollando la historia, haces menciones de lo que era, por decir, Barcelona. Entonces, en algún momento mencionas Ciudad Condal y eso me llevó, en algún momento cuando estuve en Barcelona, estuve en un restaurante, entonces al estar escuchando Ciudad Condal, ¿verdad? Que era en el trayecto que llevaban a los niños al tren, como que me remontó a ese, pues a ese España, o sea, buscando, o sea, llevándome a otros momentos, o sea, que dices, no soy tan conocedora de la historia, pero me llevó ahí a las Ramblas, a ese espacio, imaginando el trayecto de esos chiquitos, lo difícil que debe de haber sido. Entonces, es tu forma también como lo vas describiendo que nos puede llevar a vivir esos momentos. Gracias. Ay, perdón que interrumpa, María, antes de que contestes, es que Alma se tiene que ir. Pongan su libro y nos tomamos la foto de una vez. Presté mi libro y no alcancé a recuperarlo. Así es que yo no voy a tener el libro, pero Los libros no se prestan porque no regresan. ya sé. Ponlo más enfrente, Alma, para que nos... Ahí está, Alma. Tú también, más enfrente de tu cuerpo y tu cuerpo le hace lo que se necesita para el filtro. 1, 2, 3. No sonó. Espérenme. No sé si la tomé. Bueno, quédense ahí, la tomo con el celular. Total que yo no tengo el libro como quiera. Aquí conmigo. Gracias. Ya ahora sí, María, perdón. Gracias, Gracias, Alma. me retiro, gracias. Gracias Adiós, por Alma, un participar. placer. Sí. Ma- Compartes la foto, ¿eh? María, nada más, el libro de poesía de Carmen, ¿cómo se llama? Sí. Perdón. Se llama Zapatitos Rotos. Zapatitos rotos, Ah, como ya es había la oído. poesía. Sí, Sí, claro, con razón me que es sonó. por eso es la poesía de Zapatitos Rotos. Qué Eh, hermoso, ¿verdad? Así es. Sí, 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 sí. ¿Qué oportunidad has tenido, o sea, de estar conviviendo con todos ellos, o sea, a la vez de tan bonito libro también? O sea, la gran oportunidad. Y no, Carmen me llenó de bendiciones y Santiago, porque finalmente pues yo estaba en el camino de Santiago cuando todo Ujú. esto comenzó, ¿no? Y si no han hecho el camino o un peregrinaje así, les invito a que lo consideren independientemente de cuál sea su religión, porque es un viaje muy espiritual y muy sanador. Muy bien, muchas gracias. Sol, Vero, ¿le quieren hacer un comentario, Silvia? A ver, A me ver, va vas, Sol. Sol. Nomás abre tu micrófono. Bueno, yo primero quiero felicitarte, María, por el libro que me gustó mucho. Me pareció un libro muy lindo, muy conmovedor y a la vez muy realista. Yo había escuchado parte de la historia de estos niños pues por lo mismo que vives o que conoces a través de la historia de México, ¿verdad? Que estos niños pues llegaron a nuestro país apoyados en cierta forma, como comentabas hace rato, por un motivo político de Lázaro Cárdenas, quien era el presidente de la República en aquellos momentos. Pero la forma en que lo leí en tu obra me pareció, pues, en ciertos momentos también me hizo llorar, pero sí también me llevó a conocer más de fondo y luego también me puse a leer más la historia oficial, digamos, ¿verdad? De lo que se dice aquí en nuestro país de ese evento, digamos, ¿verdad? Pero fue muy lindo, me pareció excepcional y te felicito por ese libro y pues creo que voy a buscar otras de tus obras. Felicidades. Muchas gracias.
un honor. De verdad, es tan lindo escuchar directamente de mis lectoras, porque bendita el internet, porque pues antes con mi primera novela yo la publiqué y se fue al universo y así como que se fue a un precipicio, un vacío y no sabe uno más. Pero aquí, a raíz de la pandemia, eh, pues he tenido más y más personas se conectan de esta manera entonces recibo su retroalimentación inmediata y como me considero una autora en crecimiento, pues me da la oportunidad de tomar en cuenta todas sus impresiones y sugerencias. Y es de que gracias a ustedes. Claro. Silvia, levantaste la mano, ¿verdad? Sí, sí. Hola María, hola a todas. Sabes que yo sí te había leído en un club de lectura que tenemos acá en Monterrey, leímos La Casa de los Secretos y Ok. ya te conocía, nos gustó, o sea, no te voy a mentir, ya no me acuerdo muy bien, me acuerdo que era en Oaxaca, una hacienda y había una monjita creo que francesa, pero me acuerdo que nos gustó mucho, me acuerdo que fue un libro muy bien recibido en nuestro club de lectura, entonces yo sí te tenía en el radar perfecto. Y cuando ahora Esperanza nos propone La Maletita Azul, me gustó el tema, porque yo no había, la verdad, esto que dicen de la historia y todo, la verdad yo nunca había oído de los niños de Morelia hasta un libro de Mónica Castellanos, escritora de aquí de Monterrey. En aquellas horas que nos robaron, se llama así el libro de ella, habla de Gilberto Bosques, que también fue un personaje que ayudó mucho al exilio de judíos, de republicanos, en general, polacos, o sea, trajo mucha gente. En el libro, Mónica hace una mención de los niños de Morelia. Y a mí me Qué llamó interesante. muchísimo la atención. Dije, ¿cómo que niños solos? O sea, ¿y cómo que no se ha escrito? Y la verdad, yo no había oído más que eso. Yo buscaba, dije, ¿por qué no han escrito sobre esto? Porque esto es súper interesante. Y llega La Maletita Azul, al menos a mi vida, porque yo no había oído otra historia. Y me encantó, me gustó mucho cómo lo tratas, me gustó mucho que fuera la perspectiva de niños o niñas que habían vivido esa historia. Y la verdad disfruté mucho, muchísimo el libro. Obviamente, pues también como Vicky, también la sufrí, pero se me hizo muy bonita la historia, muy bien escrita. Como dices, me gustó también cómo lo trataste, no tenías por qué, fue suficientemente claro lo que vivieron y así lo recibí. Yo sé que hubo cosas buenas, malas, pero no teníamos por qué sufrirlo tanto para enterarnos y para conocer la historia de estos niños que vinieron de España. Entonces, felicidades y gracias. Ay, gracias, Silvia. Yo tengo un lugar en mi corazón hacia Monterrey porque mi hermana Teresita vive en Monterrey y ella y mi hermana Pilar me corrigen todo, cada página, cada letra que escribo. Ellas me lo corrigen antes de mandarla a mi editor. A imprimir. Entonces, bueno, allí vive, muy cerca de ti. Ay, Y qué bien. además de que es cuna de otras autoras que admiro, no solo la que mencionaste, sino Sofía Segovia también, que ese es otro libro que si no lo han leído, vale la pena. Bueno, es muy bonito, a mí me gustó mucho, se llama Ya leímos todo lo de Sofía. Sí, Leímos sí, Peregrinas, es muy leímos recurrente. Peregrino, es alguien Es recurrente en recurrente porque nuestro pues, aquí círculo. la tenemos, a veces en presencial, a veces en Sí, Zoom, a veces sí, sí, sí. Sí, hay Sí. autoras muy valiosas aquí en Monterrey. Está María de Alba, está obviamente Sofía, Mónica Castellanos, está Gaby Rivero, Gabriela Riveros. la prima, acá la prima. ya. Y bueno, y muchos, ¿no? Muchos otros y casi hemos tenido oportunidad de tenerlos a todos en el Zoom. Ya son muchas Sí, sesiones. a veces desde acá me siento triste porque digo, "Ay, yo quisiera estar en esos cafés a los que van mis colegas Pues y sí, a veces, en ese chisme entre ellas, ¿no? Y ellos, pero no, pues no se puede todo. Y hay que claro, agradecer lo que sí se tiene, ¿no? Lo que sí. exactamente. Vero, tienes la mano levantada y vienes manejando. Sí, Párate. hola, hola. Hola, Ay, hola. oigan, disculpen, ando, como dicen, ando multitasking, pero aquí los estoy oyendo a todas y por eso estaba con el video apagado.
Pero yo te quería decir, María, que me encantó y me gustó mucho porque yo lo oí por Audible, porque ya no leo, Ah, aunque me quedo dormida si me pongo a leer sentada, pero me pareció un libro muy, como que una tragedia, pero relatada de una manera hasta cierto punto positiva, alegre. No, o sea, la tragedia como dijiste tú, nos la dejaste para que nosotros la imaginemos. Este, yo creo que este tema del apoyo que dio Lázaro Cárdenas a mucha gente para venirse a vivir a México es un tema súper apasionante porque ¿cuántos no tenemos amigos libaneses, españoles, judíos que se vinieron en esos barcos? Y me llamó la atención de este libro porque no, siempre como que me ha llamado la atención que la gente no le da el lugar a Lázaro Cárdenas y a su esposa de haber hecho esta acción pues con sus defectos, por lo que veo en esta obra, de falta de supervisión, ¿verdad? Si te traes 53 niños y luego no supervisas quién los cuida, ni qué les pasa, ni qué pasa con ellos después, pues qué triste. Pero por otro lado también veo que hay muchos autores que hablan de este tema y borran el hecho de que pues finalmente fue un barco mexicano el que salvó a generaciones que sobrevivieron, no eran personas que finalmente desarrollaron en México pues sus clanes familiares hasta la fecha. Yo vivo aquí en Monterrey y hay muchas personas con historias así de ancestros que vinieron en esos barcos y que no conocen las historias de sus ancestros. Yo te felicito, me encantó, se me hizo muy práctico porque al mismo tiempo, pues me gustó que no te extendieras, porque algunas veces algunos autores se extienden, le meten capítulos así como para meterle, y a mí me gustó mucho también lo práctico y lo que ibas al grano. Y bueno, nada más para no redundar en lo que dijeron las demás, yo felicito a Esperanza por haber escogido este libro que me encantó y preguntarte qué sigue en tus planes. Gracias. Gracias. gracias por la pregunta, Verónica. Lo que sigue ahorita, estoy terminando otra novela histórica al estilo de La Casa de los Secretos. El escenario es el Soconusco, las fincas cafetaleras de Soconusco y la presencia de los alemanes en 1903. Entonces ya saben, como si el amor no fuera complicado, aquí estoy complicando estas relaciones entre personas de diferentes culturas. Es una de las culturas. En La Casa de los Secretos estudié muy a fondo la cultura zapoteca y en esta novela he estudiado muy a fondo la cultura tzotzil y su cosmovisión y todo, porque siento que tenemos tanta riqueza México es un país tan diverso y sabemos tan poco sobre estas culturas que, que yo creo que merece la pena que las conozcamos y las apreciemos, ¿no? Eh, y les quiero contar, Verónica, ya que mencionas el audiolibro. Bueno, esa novela sale también publicada por Planeta, acabo de firmar contrato, estoy feliz, y sale en septiembre. Entonces, ojalá que vuelva yo a verlas con esta nueva novela cuando salga, para que esta vez sí me inviten a la FIL, ¿verdad? Ojalá que sí, que vengas acá a Monterrey, ahí vamos todas O a ir a apoyarte. Monterrey, sí. Y organicemos un tour en las fincas cafetaleras, ¿no? Ya que el tema es el café. Pero Claro. Verónica, quiero contarles sobre el audiolibro, que La Maletita Azul fue el primer libro que por fin logré que se grabara en audiolibro. La Casa de los Secretos también, le grabaron una un mes y a los 3 meses La Casa de los Secretos. Y recibí de repente un email de una chica diciéndome, me estoy presentando, María de Lourdes, yo soy la narradora de La Maletita Azul. Dice, me encantó tu novela, disfruté mucho leerla. Bueno, ya me dijo un montón de cosas.
y me dice, y es el primer audiolibro que hago, porque yo soy actriz, me dijo. Entonces yo que no había querido escuchar, porque normalmente escribo las novelas y ya no las quiero ver para no ver todos mis errores, o escucharlas, pues me di a la tarea de escucharla un poquito y ahora la tuve que felicitar yo a ella para decirle que, bueno, para mí es un honor que tú la hayas leído, lo hiciste muy bien, te lo agradezco, pero qué bonito, ¿no? Siento muy bonito que mi primera novela yo haya apoyado a una chica mexicana que está empezando su carrera como actriz y leyendo audiolibros. Ay, qué Entonces, bonito. les comparto esa linda historia. Gracias. Yo también soy súper fan de los audiolibros. Me están salvando la vida y mis tiempos, sobre todo, porque manejo mucho. Virginia, estás levantando la Sí, voz. Digo, la voz, sí. la mano, adelante. Nada más quería preguntarle cuál es el libro que nos estaba recomendando de Sofía Segovia, pero ya se interrumpió y ya Ah, no nos dijiste. sí, Pues bueno, mi Por favor. favorito es El murmullo de las abejas Ah, sí, sí, ya lo y leí. esa obra se ha publicado en un montón de idiomas. Incluso Ujú. yo le escribí y le dije, oye, Sofía, ayúdame, ¿cómo le hago para traducir mis obras? Quiero dar a conocer a mi México querido en otros idiomas, pero no me contestó. Entonces yo creo que está un poco ocupada y me di la tarea de investigar, bueno, quién es el agente que la representa, pero no me No llegó tiene al... agente, yo te contesto por ella. Una, A ver. no es nada aplicada con sus redes sociales. Yo la veo mucho, yo le pregunto, no tiene agente literario, a lo mejor si ya tiene, lo consiguió hace un mes o dos. Eh, es que lo que pasó con el murmullo es que voló y entonces sí tiene editorial, obviamente, y la editorial es quien ha conseguido las traducciones, pero ya no tiene agente literario. Aquí el Ah, ok. agente literario que yo te recomendaría que pudieras contactar para traducciones es Verónica Flores, BF Agencia Literaria, que yo también la conozco muy bien. Pero bueno, Sofía anda en un millón y medio de cosas Sí, y me entonces imaginé. no es muy de redes tampoco. Recientemente fue abuela, entonces estuvo yendo a Estados Unidos Ay, justamente qué todo. dicha, qué dicha. Entonces, pero yo le comento que le escribiste, ¿por dónde le escribiste? Le escribí y le mandé mi novela con Maura, de Maura te recomienda Sí, sí, la libros, no conozco sé si la también. Maura, conoces. ¿y ahora que vino Maura esta vez o una vez anterior? El No, año pasado. ya tiene tiempo, seguro ya. Maura vino en marzo del año pasado y ahora vino en Monterrey y creo que vuelve a venir en marzo. A ver si se la Sí. trajo. Pregúntale a Maura que si La, se la entregó. la verdad, yo solo quería que la tuviera en su escritorio o en algún lado en su casa, porque como autoras es que o leemos o escribimos. Y entonces yo Claro. entiendo que no tenga tiempo de leerla, esa no era mi esperanza. Pero a lo mejor, porque además si estás haciendo novela histórica, hay un montón que leer, pero de investigación, ¿no? Claro. Eh, Bueno, yo en cuanto entonces, la vea le comento a Sofi. ¿Sale? bueno, no se lo pongas como reclamo, si no le voy No, a caer gorda. para nada, no. Y además nos conocemos muy bien, no lo va a tomar ni como reclamo ni nada. Yo le digo que te tuvimos en el Zoom y todo ese rollo. Eh, Gracias. Bueno, pues qué agrado tenerte, María, qué rico leerte, la verdad, y yo creo que todas y gracias a todas porque bueno, cuando uno escoge las novelas siempre tenemos ahí como la sensación de a ver si le gusta al grupo, es como una Claro, responsabilidad, ¿no? Y claro. tratamos de ser diversos, bueno, trato de ser diversos y ponerles diferentes propuestas de lectura, con algunas me han regañado, que bueno que con esta no, y, y bueno, se ríe Ah, Mariana. Sí, con algunas me han dicho que qué onda. Pero bueno, porque así es la literatura, así pasa con las claro. historias, no todas las historias nos conectan a todo mundo y se vale, ¿no? Y no pasa nada. Pero bueno, muchísimas gracias María, gracias a todas por haberse conectado. Nos vemos el siguiente mes con Ligia Urroz. ¿Ya tienen el libro? No, cómprenselo, es por mi gran culpa, para que lo lean, también se lee como de forma fluida, agradable, y para tenerla y cerrar nuestro ciclo escolar, iba a decir, nuestro ciclo
del Círculo de Lectura. María, muchas gracias. Un placer conocerlas. Gracias, Esperanza, por escoger Gracias. este libro y a ustedes por sus amables palabras. Ha sido un placer. Oye, te mandé, yo ya te reseñé para Imagen Radio y para Televisa, ahorita te mandé la de Imagen, la de Televisa no la encontré rápido, luego te la mando para que cheques tu Instagram, porfa. Ahí te la Pues mandé y muchas luego la gracias. subo y la reseño. Oigan, ¿se pueden quedar Perfecto. conmigo? Gracias. Hasta luego. Al contrario, hasta Gracias. luego, gracias. Bueno, les encargo mucho en la próxima sesión que no me dejen sola con